¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a Espacio Empresa, este hueco que tenemos aquí en la 8 Mediterráneo en el que tratamos de dar visibilidad a diferentes proyectos empresariales. Hoy hablamos de una empresa española que se dedica concretamente a obtener financiación para empresas, utilizando y tratando de estudiar las diferentes maneras de financiación que hay en estos momentos en el mercado. Para hablar de todo ello, les estamos hablando concretamente de Kaizen Consulting. Tenemos a su director general, a Máximo Fernández. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, vosotros tratáis de aportar, digamos, oxígeno a través de liquidez para todas esas empresas que así lo necesiten, ¿no? Cuéntanos, Máximo, ¿en qué consiste vuestra labor? Pues mira, nosotros nos dedicamos, lo has dicho, básicamente a buscar financiación a nuestros clientes. La situación de la financiación cada vez es más compleja y entonces, bueno, lo que nosotros buscamos es las diferentes, dentro de las alternativas de financiación que hay en el mercado, siempre buscar la mejor solución y maximizar las oportunidades que le conseguimos a los clientes, sobre todo para que sus proyectos sean viables y puedan llegar a fin. Tenéis varios tipos de financiación, tengo entendido. Contanos un poco esas variantes. Pues sí, el mundo de la financiación se ha complicado mucho en los últimos tiempos, ya no es la financiación bancaria tradicional que todos conocemos. Hay un universo de financiación conocida como financiación alternativa, que son fondos de deuda, todo el mundo de financiación de circulante, factoring, confirming, renting, leasing, que al final lo que ayuda es a dar esas soluciones que antes te comentaba, ¿no? Con una particularidad que tienen, que son soluciones bastante más ágiles, flexibles y adaptadas a la necesidad de cada cliente y de cada proyecto, ¿no? No es algo que compita con la banca, porque es complementario, pero bueno, ayuda a ciertos proyectos que puedan tener su finalidad. Y para conoceros un poco más en profundidad, ¿cómo nace el proyecto y qué hay también detrás a lo largo de todos estos años? Pues mira, el proyecto nace de la experiencia de ver que buenos proyectos de financiación no tenían solución en el mercado. Nuestro origen es bancario, yo en mi caso particular he estado 32 años en banca, siempre en el área de banca de empresas, y bueno, desde ese punto de vista, pues ahí detectamos esas necesidades que tenían los clientes en momentos puntuales. El término Kaizen viene de la cultura japonesa, tengo entendido, que viene a decir así algo como mejora continua. ¿Cómo aplicáis este término en vuestro día a día? Pues que eso es así, es mejora continua. Nosotros, un cliente no es una operación puntual, nosotros al cliente le acompañamos durante toda su vida y sobre todo nos vamos adaptando a las necesidades, a sus proyectos y a las circunstancias que puedan surgir en el mercado, ¿no? Para sobre todo pues hacer viables esos proyectos. ¿Y por qué es tan importante que una empresa tenga esa financiación anticipada? Pues que las prisas son muy malas, muy malas. Con prisas es más difícil encontrar financiación, las condiciones con las que las consigues pues son más caras. Entonces yo creo que al final aquí esa anticipación, esa planificación de esas necesidades de tesorería o de financiar ciertos proyectos, si tú lo tienes trabajado y sales al mercado con tiempo, pues puedes detectar mejores oportunidades. Pero sí que es verdad que se da que hay muchas buenas empresas que tienen buenos proyectos pero que no consiguen esa financiación. ¿Por qué ocurre esto hoy en día? Pues mira, básicamente porque muchas veces no se prepara bien el dossier que tú llevas al banco para conseguir una financiación. Entonces, nuestro trabajo es ese, es entender la compañía, entender el proyecto y como conocemos y entendemos muy bien todos los financiadores, tanto bancarios como alternativos, pues somos capaces de ese puzzle encajarlo y acompañarles durante todo el proceso hasta que la operación de financiación se firma y se pone en marcha. Y en todo este proceso también juega un papel importante la burocracia, que es quizás un lastre que hay hoy en día por parte de las empresas que tienen que hacer frente a un gran papeleo y que todo eso pues lo que hace es alargar mucho los procesos. ¿Es la burocracia, digamos, la tarea pendiente de las administraciones? Pues mira, la burocracia es un problema, pero sobre todo para las pymes. Y claro, ahí entramos nosotros y ese es nuestro papel, el simplificar todo ese proceso. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que cada financiador necesita para estudiar un proyecto, entonces
con una información previa que tenemos trabajada, ordenada y preparada, pues nosotros nos dirigimos a los diferentes financiadores aportando a cada uno lo que precisa para entender qué es lo que el cliente necesita y ver si puede encajar y machear la operación. ¿Y con qué tipo de clientes trabajáis? ¿Cuáles son los sectores que más os demandan? Te diría que trabajamos con todo tipo de clientes y todo tipo de sectores, principalmente en el mundo inmobiliario, estamos haciendo muchísimas cosas, en el industrial por supuesto, en la restauración también tenemos una cuota de mercado alta y estamos en las renovables, estamos prácticamente en todos los sectores. ¿Hay alguno que se resista? No, bueno, las empresas comerciales suelen tener un poquito más problemas, sobre todo cuando están en crecimientos exponenciales, a conseguir financiación, pero ahí nosotros tenemos también soluciones colateralizando pues, los créditos comerciales o dando otras alternativas que dan garantía, que la banca tradicional no tiene tanto valor, pero sí tiene valor para la financiación alternativa. ¿Cuáles serían máximo los errores que cometen las empresas a la hora de, en lugar de ir a un profesional como vosotros, por ejemplo, buscar la financiación por su propia cuenta? Pues para mí dos, clarísimamente. Uno, el no anticiparse al problema y a la búsqueda de la financiación, del proceso que sea. Y segundo, poner el foco solo en tu pool bancario y no abrirte a otras alternativas de financiación que hay en el mercado. Vosotros habláis de que ningún proyecto empresarial debería quedarse sin financiación. ¿Qué tipo de operaciones son las que suelen quedarse fuera de este sistema tradicional? Pues mira, suelen tener más problemas las empresas que están en crecimientos exponenciales, que no le acompañan sus datos históricos con las proyecciones futuras que tiene, empresas con proyectos de internacionalización difíciles de entender y de soportar, o aquellas empresas que no tienen o no se perciben por parte del financiador unas garantías claras, entonces bueno, pues ahí les ayudamos a buscar un colateral que dé confort al financiador, ¿no? Pero sobre todo yo te diría que esas tres, bueno, y también las empresas que tienen un desfase, sobre todo por el crecimiento, entre sus cobros y sus pagos, que hace que la liquidez se sienta tensionada. ¿Y vosotros, Máximo, dónde estáis asentados en estos momentos? Pues mira, nosotros tenemos la sede en Valencia, el origen de la empresa es valenciana, tenemos oficina en Madrid y en Reino Unido. Pero tenemos negocio en toda España, en Portugal y, bueno, y en otros mercados internacionales también. ¿Por qué optasteis por Valencia en lugar de otro punto de España? Pues hombre, porque uno de los socios fundadores, José Roca, es valenciano y básicamente fue por eso, no por otra cosa. Y en Madrid, bueno, pues es importante estar, sobre todo por el mercado que es, sino además porque muchos de los financiadores están presentes en Madrid, ¿no? Entonces los tenemos más cerca. ¿Tú, Máximo, cuándo te incorporas al proyecto? Yo hace 3 años y medio. ¿Y cuáles eran los objetivos en ese momento? ¿Era la expansión? Pues hombre, básicamente la expansión y sobre todo ampliar el número de financiadores que trabajan o con los que trabajamos, ¿no? Al final, cuanto más abanico de financiadores tengas, más fácil es que puedas dar una solución que encaje con lo que tu cliente necesita en un momento dado. Porque ¿de cuántos clientes podemos decir que estamos hablando que tenéis en estos momentos? Estamos en un crecimiento tal, nosotros trabajamos con más de 300 clientes, algunos son recurrentes, otros son operaciones puntuales, pero vamos, nuestra intención ya no es el número de clientes, sino el poder dar un servicio profesionalizado y cercano a cada uno de los clientes y a la necesidad que tiene en cada momento. Operáis, me decías, también en otros puntos fuera de España. Entiendo que para vuestros servicios afecta mucho el contexto internacional que se vive. ¿Está afectando, por ejemplo, el conflicto abierto en Irán? Pues hombre, está empezando a afectar y va a afectar. Al final, todos estos problemas geopolíticos lo que hacen es que tensionan los sistemas financieros. Y lo que vamos a ver a partir de ahora pues es un estrechamiento o unos marcos de riesgos que son un poquito más estrictos a la hora de la concesión de riesgos. Vino una situación, entiendo que muy similar, pero también, sobre todo, mucho más fuerte debido a que la proximidad, sobre todo, por la Dana. ¿Cómo recordáis aquella época? Pues dramática, dramática, y además te voy a decir una cosa, es que no solo es que sea estaba la Dana cerca, es que antes de la Dana había estado la crisis de Ucrania, la crisis de suministro y el COVID. Entonces todo eso ya tensionó mucho a las compañías
hizo que se tuviesen que apalancar por encima de lo normal y bueno, pues la drama ya fue un auténtico drama, sobre todo dando la línea de flotación de liquidez de las empresas que, bueno, a día de hoy muchas de ellas pues siguen sin haber podido recuperar la senda en la que estaban. Y gracias a Dios pues estaba la financiación pública, la financiación privada, la financiación bancaria, que han ayudado a que estas compañías pues puedan enderezar el rumbo y recuperar pues situaciones que han sido dramáticas. ¿Cuáles son los más damnificados? ¿Las pequeñas, las medianas, las grandes empresas? ¿Qué balance hacéis? Vamos a ver, hombre, sobre todo las que lo tenían todo concentrado en esa zona, ¿no? Te hablo de stock, de material, de todo. Pero yo creo que todas, al final han sido todas. Obviamente el que hubiese hecho los deberes mejor y tuviese una planificación financiera más ordenada es la que mejor ha salido de esa situación, ¿no? Pero es que esto fue algo que, vamos, que ya sabes, no nos podíamos imaginar ninguno que podía pasar algo parecido. Entonces podemos decir que a día de hoy esas empresas todavía continúan buscando vuestros Muchas servicios. de esas sí, claro, muchas de esas sí. Entiendo que también hay otros asuntos que afectan también. Me comentabas, por ejemplo, lo que viene a ser la guerra de Ucrania, que os afectó también, el COVID. ¿Cómo recordáis aquellas épocas? Pues el COVID muy complicado. Fue muy complicado porque al final, al estar todos confinados, era una manera diferente de trabajar. Pero bueno, ahí yo creo que las ayudas públicas, los avales del ICO y cómo la banca se alineó con el problema y los esfuerzos que hicieron, yo creo que pues, gracias a Dios muchas de las compañías salieron. Pero claro, las compañías se cargaron de una deuda que no era admisible por sus generaciones de recursos y de caja. Entonces, bueno, pues fue dura, pero claro, luego vino la crisis de suministro. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que hemos vivido, los efectos que hemos sufrido en los últimos años, no ha habido una situación en el pasado parecida ni similar de ninguna de las maneras. Está siendo, sin lugar a dudas, complicado para esas empresas reponerse con tanta situación sobrevenida. Y gracias a Dios, con todos estos problemas, existía ya la banca alternativa y daba soluciones a empresas de todo tipo, no solo a las grandes corporaciones, operaciones de ticket grande, sino a operaciones más vulgarizadas en el tejido, en las pymes españolas, ¿no? Entonces, yo no sé qué hubiese pasado si la banca alternativa no hubiese estado para dar soluciones a todos estos problemas. Incidiendo un poquito más a vuestra labor, en la que os dedicáis a día de hoy, cuéntanos, ¿qué es lo que os diferencia? ¿Qué diferencia el proyecto del resto de consultorías que podemos encontrar en el mercado? Pues te lo decía antes, ¿no? Básicamente es que no nos dedicamos únicamente a intermediar. Nosotros, al final, cada vez que cogemos un proyecto, nos preocupamos mucho de entender el cliente, de entender el proyecto y de analizar dentro de todo el universo de soluciones de financiación que hay, pues cuál es la mejor para la compañía, que en muchas ocasiones es un híbrido entre financiación bancaria, financiación alternativa u otros tipos de financiación y bueno, pues al final ese conocimiento del cliente y ese esfuerzo que hacemos por conocer al cliente y el conocimiento del perímetro de financiadores que hay en el mercado, pues es lo que nos hace pues trabajar de una manera ordenada, maximizando las soluciones y, bueno, y consiguiendo que nuestros clientes, sus proyectos, arranquen con ellos y lleguen a puerto a buen éxito. A mí, Máximo, siempre me gusta preguntaros algún caso de éxito o alguna experiencia que refleje mucho el trabajo que hacéis de forma constante todos los días. ¿Algo que destacarías tú, alguna experiencia concreta? Pues mira, por destacaría pues mira, las soluciones que tenemos y que hay en el mercado para los proyectos inmobiliarios, que al final el proyecto del mundo inmobiliario, el problema que hay en la vivienda, el problema que hay, pues bueno, es importante que se le dé solución y se le dé financiación. Ahí tenemos alternativas de operaciones de financiación puente, en operaciones que no son bancarizables pero que luego se pueden bancarizar, en proyectos que si no llegarían al final y esas viviendas no estarían en el mercado, viviendas o proyectos de otro tipo relacionados con el mundo inmobiliario, ¿no? O, joder, no sé, por ponerte ejemplos, pues cuando conseguimos dar una solución a la filial de una empresa española en el exterior, que no es fácil, abrirte a un mercado internacional, y conseguir financiación en local, pues eso la verdad es que nos sentimos muy cómodos y lo hacemos muy bien y entonces bueno, pues es muy gratificante pues dar soluciones
a las filiales de nuestros clientes en el exterior, o también cuando tenemos compañías que tienen un gap entre los cobros y los pagos y les tensionan la liquidez, el poder darles soluciones de financiación de circulante muy creativas, muy rápidas y además muy de mercado, incluso en compañías que están en situaciones más complicadas, pero es que hay financiadores para todo en el mercado. Hablabas precisamente de expandirte. Yo quiero conocer también los retos de cara al futuro en materia de expansión. ¿Qué países os gustaría también abarcar de cara a un futuro? Pues mira, nuestra principal cuota de mercado está en España, en Portugal estamos haciendo muchísimas cosas, también la proximidad ayuda. En Italia estamos empezando a hacer cosas y además conocemos muy bien el mercado italiano. Latinoamérica tiene un potencial tremendo y nos sentimos muy cómodos con financiadores locales y con financiadores desde Europa. La verdad es que bueno, hemos ido trabajando como mancha de aceite, primero el tejido, el territorio nacional y Portugal, pero bueno, ahora estando en Reino Unido pues nos ayuda a expandirnos por ahí. En Italia tenemos presencia y colaboradores. Bueno, pues la verdad es que no ponemos barreras a nuestro desarrollo, siempre con cabeza, con prudencia y sin olvidar que lo más importante es nuestro cliente y que tenemos que estar cerca de ellos y darle las soluciones a ellos. Sois un equipo para abarcar tantos lugares muy amplio, ¿no? ¿Cuántas Somos ya más de 25 personas. ¿Más de 25? Uh-huh. ¿Que estáis distribuidos por España o no, operáis entre todos Valencia, Madrid y Reino Unido. Y abordamos también otro debate que es bastante interesante, el de la banca tradicional. ¿Podríamos decir que está en peligro en estos momentos? No, para nada, para nada, para nada. La banca tiene un papel muy importante ahora y en el futuro. Lo tuvo en el pasado, lo que pasa es que está evolucionando, cada vez tiene unos criterios más estrictos de riesgos, pero la banca es fundamental, la banca tiene que estar en el pool de las empresas españolas, la banca tiene que estar en la operativa de flujos y cobros de las empresas, y la banca tiene que convivir con otras formas de financiación que están apareciendo en el mercado. Es verdad que la financiación alternativa está ganando terreno a la banca, pero en España todavía no hay cifras muy exactas, pero la banca alternativa en España se mueve entre un 20 y un 30% de la financiación que se produce en España, en el país. En otros mercados, como Reino Unido o Estados Unidos, es más del 70%. Entonces, hay mucho recorrido, pero van a convivir perfectamente y bueno, también es verdad que la banca ha sufrido un proceso de reducción y de estrechamiento y bueno, al final cada uno va encontrando su camino y conviven perfectamente. ¿Qué es lo que tiene que cambiar la banca tradicional para lograr salir adelante y convivir? No, yo creo que como lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que tiene unos marcos muy regulados por Europa y una forma, y entonces, bueno, pues cosas que no se pueden financiar bancariamente, pues lo bueno es que tenemos otras vías de financiación perfectamente y además, bueno, muy adaptables a cada proyecto. Quería preguntarte también por la evolución de la financiación empresarial de cara, sobre todo, a los próximos años. ¿Qué deberían hacer las empresas ante este escenario? Pues buscar la flexibilidad. Yo creo que buscar la flexibilidad, al final lo que tienen es que estar pues mucho más planificados, mucho más asesorados. Yo creo que compañías como la nuestra, al final, es externalizar un servicio. Tú ten en cuenta que, te decía, una de nuestras principales funciones es conocer todos los financiadores y qué hace cada financiador. Eso es imposible, que el director financiero o el equipo financiero de una compañía sepa lo que hace. Los bancos sí lo sabes, porque más o menos es la misma forma de trabajar, pero cada fondo de deuda, de circulante, de asset, de inmobiliario, saber qué hace en cada momento, qué vehículos tiene, para qué tipo de clientes, para qué tamaño de compañía, eso es una locura. O sea, un director financiero se tiene que centrar a gestionar su compañía dentro del área financiera y bueno, pues para eso yo creo que si externalizan y profesionalizan esos servicios con compañías como la nuestra,
pues bueno, la evolución que vaya llevando el mercado la van a poder acometer de una manera muy ordenada. Estamos hablando de que ofrecéis servicio a todo tipo de empresas, ¿no? Independientemente de que sea muy pequeña o muy grande. Sí, sí, nosotros tenemos empresas, bueno, trabajamos con empresas de más de 5 millones de facturación para arriba, pero tenemos empresas de más de 1.000 millones de facturación. O sea, no, en muchos casos ya no es la empresa, sino el proyecto que tiene encima de la mesa o la situación en la que se encuentra y las alternativas de financiación que necesita en ese momento. Entonces no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de oportunidad. Y Máximo, ya a largo plazo, ¿qué retos tenéis por delante? Pues mira, primero seguir adaptándonos a cómo evoluciona el mercado y para mí la premisa principal es seguir incorporando alternativas de financiación para dar soluciones a nuestros clientes. Cuanta más alternativas incorporemos, más eficientes seremos y más ayudaremos a las compañías a desarrollar sus proyectos. Bueno, te he preguntado por largo plazo, pero también me interesa el corto plazo. ¿Qué deseo le pedirías a este 2026? Pues hombre, que primero, que lo has dicho tú antes, la situación en Irán sea lo más corta posible, porque bueno, todo lo que se alargue va a tensionar mucho, se van a encarecer materias primas que todos sabemos, aunque se pongan medidas, pero todo eso dificulta un desarrollo normal del funcionamiento de los mercados. Entonces, a corto plazo, que las cosas se normalicen y que las compañías puedan dedicarse a generar, a crear, a generar y a desarrollar sus ideas y sus proyectos para dar soluciones a todos los españoles. Pues Máximo Fernández, director general de Kaizen Consulting, muchísimas gracias por esta entrevista y por hacernos un hueco en esa apretada agenda que tenéis. Muchísimas gracias a ti. Pues ya lo han visto, era uno de esos proyectos empresariales con raíces aquí en la Comunidad Valenciana que día tras día trabajan por el bien de todo el empresariado, tan necesario en estos momentos en los que la incertidumbre y el contexto internacional pues también vienen marcando la agenda política, la agenda social y la agenda económica de la sociedad española. Nosotros les damos las gracias a todos los espectadores por habernos acompañado una semana más aquí en Espacio Empresa. Nos vemos en futuros programas. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Hasta pronto.